San Antonio de Béjar, Texas, 1835. Pues hay reportes de ataques en Laredo, Hidalgo, San Benito. Ayer vinieron los Flores Camacho desde El Paso con el mismo problema. Seguín se rascaba la barba con ansiedad. Su mensajero le traía inconformidades de diversos puntos de Texas, donde todos sufrían constantemente los ataques de tribus, apaches, carancaguas, pero sobre todo los terribles comanches. Juan se meció en su silla y suspiró. ¿No ha llegado mensaje de la Ciudad de México? Doroteo Peñasco prosiguió. Sí, don Juan, dicen que mandarán tropas desde la Ciudad de México, pero tardarán 3 meses. Las pulsaciones de Seguín casi explotaron. ¿Desde la Ciudad de México? ¿Qué no tienen bases militares en Monclova o Monterrey? Algo que no tarde tanto. ¿Qué carajos le vamos a decir a los pinches indios? Oigan, por favor vuelvan en 3 meses cuando tengamos tropas para pelear. Peñasco aguantó estoico el coraje y sarcasmo de su jefe. Luego respondió. Don Juan, Monclova pidió refuerzos y al parecer Monterrey está apoyando a sus pueblos vecinos. Ellos también tienen la misma problemática con los indios. Un tenso silencio inundó la oficina del militar alcalde de San Antonio. Entonces estamos solos. Siempre lo hemos estado desde que ese pendejo de Santana llegó al poder. Doroteo, quiero que convoques una reunión en la plaza principal. Voy a reclutar hombres. Nos vamos a la guerra. Hay que pelear contra las tribus y contra cualquiera que se atraviese. Santana lo dejó muy claro. Parece ser que antes de ser mexicanos, somos tejanos. Aquel hombre indignado era nada menos que Juan Nepomuceno Seguín, y su historia sería una de las más valientes, audaces, emblemáticas y sangrientas, pero a la vez una de las más confusas e incomprendidas en la historia de México. Nacido el 27 de octubre de 1806 en San Antonio de Béjar, territorio de Texas, en la todavía Nueva España. Desde sus 4 años hasta los 15, vivió al alba de la Guerra de Independencia y pasó de ser español a mexicano. Proveniente de una familia influyente, su padre, Juan Erasmo Seguín, fue pieza fundamental en la primera Constitución de la República Mexicana en 1824. De hecho, fue uno de los personajes célebres quien firmara dicho documento, situación que llenaría de orgullo a su hijo Juan Nepomuceno. En 1825 se casaría y 3 años después, en 1828, comenzaría su carrera política como concejal de San Antonio. Las inquietudes en los habitantes del nuevo estado del norte eran constantes. Los frecuentes ataques por parte de las tribus rebeldes, quienes peleaban lo que en su sentido común siempre les había pertenecido, fue un problema mayor. Los Carancagua y Apaches venían por sus tierras, costara lo que costara, y los tejanos mexicanos defendían con sangre y lágrimas las recién obtenidas propiedades. Las guerras eran encarnizadas. Fue entonces que Juan N. Seguín convocaría a todos los rancheros a defenderse como comunidad, formando cercos alrededor de San Antonio para contrarrestar los ataques indios. Pero nada se comparaba con el salvajismo de los comanches. Ellos eran el terror de la región. Cuenta la leyenda que una noche fría de noviembre, el hombre sereno se paseaba con su candil por las polvorientas calles de San Antonio, exclamando su clásica frase: las 2 de la mañana y todo sereno, cuando de pronto un estruendoso ruido infernal lo alertó de sobremanera. Una centena de luces alumbraban terroríficamente el horizonte desértico. El hombre del sereno lo intuyó todo rápidamente. Enseguida aventó su candil y golpeó las puertas de cada casa previniendo a los habitantes. ¡Ahí vienen los comanches!, se desgarraba el pecho. ¡Ya vienen los comanches!, se lastimó la garganta. En efecto, una horda salvaje de comanches galopaba a toda velocidad esperando tomar desprevenida la ciudad, y cual maremoto arrasando con la costa,
Un centenar de indios comanches invadieron el poblado, incendiando todo a su paso y matando a toda persona que se les atravesara. Los tejanos, encabezados por Juan N. Seguín, salieron a defender a sus familias. Valerosos y temerarios, apuntaron sus rifles y la brutal batalla comenzaría. El fuego cruzado cobraba vida de ambos lados. La masacre de aquella madrugada no tenía descripción. Seguín y sus vaqueros salieron al frente mientras eran rodeados por hábiles jinetes comanches. Se defendían como gatos boca arriba. Las balas asesinas de los comanches no distinguían niños o mujeres, mientras los vaqueros tejanos mexicanos repelían la agresión. Después de 2 intensas horas de batalla a punta de bala y flecha, los comanches se retirarían, llevándose consigo 11 personas secuestradas. A pesar del esfuerzo que se hizo por seguirlos y rescatar a los rehenes, los excelentes jinetes indígenas se perdieron en el negro horizonte. 2 semanas después, los cuerpos de las 11 víctimas aparecerían apilados en la brecha principal de San Antonio. Les habían arrancado salvajemente el cuero cabelludo a cada uno de los ciudadanos. Un grupo de vaqueros americanos recién llegados a Texas realizarían el hallazgo. A las semanas siguientes, Seguín hizo todas las gestiones burocráticas correspondientes para recibir la ayuda de la capital mexicana. Sin embargo, el notorio rechazo de Santa Anna lo hizo enfurecer. Fue entonces que lanzó una convocatoria para levantarse en armas, primero contra las salvajes tribus indígenas, pero si recibía algún tipo de castigo o reprimenda por parte de la Ciudad de México, también contra ellos pelearía. Para su sorpresa, la convocatoria fue un éxito, alcanzando a reunir a un poco más de 400 hombres, tanto de San Antonio como de sus alrededores. No obstante, la sorpresa mayor era que de esos 400 hombres, al menos el 40% eran norteamericanos, decididos a pelear y a defender Texas. Seguín los miró con agrado, pero aún más con escepticismo. Al final de cuentas, no eran tejanos, eran posesionarios de tierras llegados del vecino país del norte. Pero para los momentos de calamidad, cualquier ayuda era bienvenida, y este gran grupo estaba decidido a pelear contra las tribus. Con el correr de los meses, las estrategias funcionaron y repelieron con éxito los constantes ataques indios. Sin embargo, durante los festejos por las batallas ganadas, surgieron problemas domésticos entre los anglosajones avecinados en Texas y los tejanos originales. Al principio no le dieron importancia. Eran problemas relacionados con alcohol y mujeres. Todo eso, aunado a la barrera del lenguaje, era totalmente común que se tuvieran malentendidos. No obstante, una disputa de tierras entre un norteamericano y un mexicano empezaría a crear división, lo que en el futuro sería crucial para el desenlace de esta historia. Ahora había diferentes grupos. Estaban los tejanos mexicanos, mejor conocidos como Tex-Mex. Estaban los tejanos anglosajones, conocidos como tejanos americanos. Una calurosa tarde de agosto, llegarían 5 hombres a San Antonio, cansados, sedientos, y 2 de ellos enfermos. Se identificaron como elementos del ejército mexicano. Seguín salió a recibirlos, los observó con desdén y su coraje se podía notar en sus ojos inyectados en sangre. Respiró profundo y observó a su mano derecha. ¿Esta es la ayuda que envió Santa Anna?, preguntó con sarcasmo. En efecto, señor, contestó Doroteo Peñasco. Me pregunto quién va a ayudar a quién, remató Seguín. No obstante, entendió que los militares no tenían culpa de la palpable tensión entre la Ciudad de México y el estado tejano. Enseguida pidió atenderlos para su recuperación. Después de un par de días donde los militares fueron tratados como huéspedes, Seguín fue muy claro en su mensaje. Muy bien, señores, me da gusto que estén recuperados, pero sus servicios ya no son requeridos aquí. El señor Peñasco les facilitará bastimento necesario para que lleguen a Nuevo León o Tamaulipas sin problemas. De hecho, me complace comentarles que ya no los necesitamos en ningún aspecto, ni de provisiones, ni mucho menos militar.
Así que cuando vean a su superior en turno, díganle que dije yo que la próxima vez que vengan aquí, vale más que traigan papelería e identificaciones. No comprendo, señor alcalde, comentó el cabo Álvarez. Aquí ya no es México, señores. Eso me lo dejó muy claro su señor presidente Santa Anna. Aquí es Texas y nada más. El militar, sorprendido por aquellos comentarios, intercambió miradas con sus compañeros y se marcharon pasando el mensaje tal y cual había sido escuchado. Aquellas palabras calarían hondo en el presidente de México, quien enseguida daría órdenes específicas para enviar un numeroso grupo de soldados experimentados para aplacar los intentos separatistas de Juan Nepomuceno Seguín. Pero aquello solo empeoraría las cosas. ¿Cómo era posible que para aquel motivo específico sí enviara las tropas, las cuales llegaron en menos de 2 meses, mientras que para las peticiones tejanas simplemente enviaron 5 soldados que tardaron más de 90 días en llegar? No cabía duda. Ese movimiento por parte de la Ciudad de México simplemente corroboró las teorías de Seguín. Empezarían con un regimiento de 100 militares mexicanos, destacamentados en Texas. Serían enviados para aplacar a los rebeldes de Juan N. Seguín. Sin embargo, el líder tejano ya los esperaba, por lo que solicitó armamento norteamericano, proporcionado por el aclamado militar Stephen Austin, quien fungió como proveedor y también como conserje estratega a la causa tejana. Fue en el pueblo de González, Texas, donde el 2 de octubre de 1835, 150 rebeldes emboscaron a la guarnición mexicana. Era una madrugada cubierta de neblina, donde los rebeldes se paseaban y desaparecían entre los mezquites y cedros. De esa manera desconcertaban a los mexicanos. Sin embargo, los caninos mexicanos, aludiendo a su gran sentido auditivo y de ubicación, ladraron exponiendo la presencia del enemigo. Rápidamente se desató la tremenda balacera durante la madrugada, destrozando todos los rastros de neblina y retumbando entre los mezquites, cedros y fresnos de aquel desértico lugar. El encuentro fue bestial. Los mexicanos y tejanos combatieron a sangre y fuego como si no hubiera mañana, como si con aquella simple batalla dependiera el resultado final. Los mexicanos no distinguían al enemigo de entre la densa neblina y se replegaron hasta un faro para contraatacar. Combatieron durante toda la noche hasta que el comandante Francisco de Castañeda, la cabeza de la guarnición mexicana, envió un emisario para solicitar reunirse con John Henry Moore, el líder de aquel grupo de rebeldes tejanos. Luego de exponer sus puntos de vista, la batalla dio por terminada. Moore expuso que ya no reconocían el gobierno de Santa Anna y se apegaban a la Constitución de 1824, la cual el mismo Santa Anna había rechazado. Castañeda optó por retirarse, dando así el inicio de la brutal Guerra de Texas. Aquella batalla fue una victoria moral para los tejanos, aunque sus bajas fueron mayores que la de los mexicanos. Sabía que habían despertado al monstruo y enviaron mensajes para que estuvieran atentos ante cualquier movimiento mexicano. En efecto, las tropas de la Ciudad de México ya habían sido enviadas. 8 días después de la batalla de González, otro grupo enorme de tejanos rebeldes irrumpieron en el fuerte presidio de la bahía, en el pueblo de Goliad, Texas, cerca de San Antonio. Una vez más, tomaron desprevenidos al pequeño número de soldados mexicanos, los cuales ofrecieron resistencia, pero en tan solo 30 minutos, los tejanos se apoderaron del lugar, matando a 4 mexicanos y provocando su inminente rendición. Aquellas victorias tejanas llenaron de regocijo y orgullo el movimiento separatista. Por otro lado, la ira de Santa Anna se había desatado. Los meses de octubre y noviembre serían macabramente brutales, sin tregua, sin descanso, sin piedad. Se vino el clímax del conflicto bélico. Todavía se relamían las heridas de aquellos choques cuando 2 días después sucedió el inmisericordia asedio de Béjar, donde los tejanos tomaron el fuerte de la Misión del Álamo a sangre y fuego, matando a 150 soldados mexicanos que resguardaban el emblemático lugar. Aquella victoria parecería el fin de la guerra, por la contundencia y por el lugar. Sin embargo,
Aquellos que tomaron el Álamo no tenían ni la remota idea del negro futuro que se les avecinaba. Los enfrentamientos no cesaron. La batalla de Concepción fue una extensión del asedio de Béjar y otros 80 soldados mexicanos perecieron. A la semana volvieron a sonar los cañones en la famosa batalla del río Nueces, o también conocida como Lipatitlán, donde una veintena de hombres murieron de ambos lados. Los campos tejanos se adornaron macabramente con cuerpos mutilados y desmembrados a causa de la guerra. El llano rojizo de la tarde se perdía entre la sangre derramada por aquellos valientes guerreros. Después del encuentro en el río Nueces, vendría el enfrentamiento del Pasto, donde a punta de bala tejanos y mexicanos se desgarraron el alma una vez más, unos defendiendo y otros intentando robar un tren militar con provisiones. Ahí murieron cerca de 50 hombres de ambos lados. No hay fecha que no se llegue, ni tiempo que no se cumpla. Aquellas victorias tejanas sobre las guarniciones mexicanas habían elevado el espíritu de los colonos de origen mexicano y de los inmigrantes norteamericanos, alemanes y polacos avecindados en Texas. Sin embargo, mientras luchaban aquellas encarnizadas batallas, el enorme ejército mexicano había llegado desde la capital y se postró delante de la misión del Álamo en San Antonio. Imponente, poderoso y, sobre todo, numeroso. Un silencio irónicamente aturdidor y el viento desértico que silbaba muerte se apoderó de cada uno de los residentes en la misión del Álamo. 4 meses atrás se llenaban de orgullo de haber tomado el lugar en el famoso asedio de Béjar. Sin embargo, ahora el destino les pintaba un panorama totalmente oscuro y atroz. Seguín observaba desde el mirador a los 1,500 soldados mexicanos que llegaban con decenas de cañones, cientos de caballerías e infanterías. Fue entonces que el legendario explorador David Crockett le recomendó algo que lo marcaría por el resto de su vida. You know we're gonna get butchered, don't you? So heal yourself and get us help. The sooner the better. Go now that they haven't settled. Las palabras de Crockett tocaron fondo en Seguin. Había sido herido casi de muerte cuando tomaron el Álamo, así como también en batallas más recientes. Definitivamente no estaba apto para volver a pelear. Lo mejor que podía hacer era escuchar a Crockett e ir por ayuda. Fue entonces que montó su caballo Zaino y emprendió la huida. Misión del Álamo, San Antonio de Béjar, Texas. La madrugada del 23 de febrero de 1836, el ejército mexicano en plenitud había rodeado por completo la misión del Álamo. El frío calaba hasta los huesos. Era pleno invierno y en los llanos desérticos el gélido aire jamás se detiene. Este llevaba un mensaje de tragedia y muerte. Adentro, aunque con aparente calma, los tejanos, anglosajones y mexicanos temblaban, y no era precisamente por las congelantes temperaturas. Crockett estaba al frente. Analizó enviar un emisario para solicitar la salida de mujeres y niños, cuando de pronto una estruendosa explosión cimbró hasta los cimientos de la misión. La guerra había empezado. El ejército mexicano se abalanzó con toda su furia. Los disparos resonaron horriblemente por absolutamente toda la circunferencia de la misión. Los tejanos repelían los ataques. El olor a pólvora se confundía con azufre, como si el mismísimo diablo rondara los pasillos del lugar. Los gritos despavoridos de las mujeres le dieron un toque aún más aterrador a tan macabro enfrentamiento. Los cuerpos comenzaron a caer, tanto dentro como fuera del Álamo. Era una auténtica carnicería humana. Por 13 días, combatieron sin parar, día y noche. El olor a sangre se esparcía por todo el lugar. El ejército mexicano logró amacizar una enorme escalera por donde lentamente trataban de ingresar al fuerte. Los tejanos disparaban a quemarropa. De pronto, los cañones comenzaron a destruir el enorme portón de roble.
Las fuerzas tejanas se dividieron, unos tratando de contener la entrada mexicana por las escaleras y otros defendiendo a sangre y fuego el enorme portón. Sin embargo, y para colmo de sus males, una segunda escalera se apretujaba a la pared, luego una tercera. La invasión era inevitable. Uno a uno, todos los que defendían los muros del Álamo morían por las balas del ejército mexicano, y estos entraban lentamente como cáncer en cuerpo, tanto por las escaleras como por el portón por el cual ya había sido destrozado. Una vez adentro, la brutal masacre continuaría hasta acabar con absolutamente toda la resistencia. Seguín cabalgó por 4 días hasta reunirse con los militares Samuel Houston y Stephen Austin. A su manera de ver, podrían regresar todavía en el fragor de la batalla y repeler el mortal ataque mexicano. Le solicitó no solo apoyo de arsenal, sino de hombres. Para la causa de Seguín, ellos eran la salvación. Para los norteamericanos, este fue el pretexto perfecto para reclamar algo que nunca les perteneció. Con un número igualado al del ejército de Santana, avanzaron de regreso a San Antonio. Una vez arribados al campo de batalla, Seguín observó el llano desolado, con un cielo infestado de centenares de aves de carroña, los cuales se daban un festín con los banquetes repartidos por toda la pradera. Un hueco enorme se le abrió en el estómago al tejano, quien enseguida montó su caballo para dirigirse al Álamo, pero fue detenido al instante por Stephen Austin. Hey, we gotta wait. We got some numbers, but they have a fortress behind. Los ojos inyectados en sangre de Seguín tuvieron que recapacitar. El escenario era desolador. Seguín cabalgó durante la noche en los alrededores y con dolor profundo solo pudo observar cadáveres por doquier. Notó que absolutamente todos eran mexicanos. La diferencia era que algunos vestían uniforme militar y venían desde la capital, mientras los otros vestían de civil y eran su gente. La tristeza lo invadió y no pudo evitar sollozar. Somos los mismos. El destino le confirmaría sus palabras. A la mañana siguiente, Seguín y un comando de norteamericanos espiaban los alrededores. Los militares caminaban entre la explanada, asesinando a sangre fría a cualquier tejano herido que yaciera en el suelo. De pronto, un alarido desgarrador estremeció cada alma por todo el horizonte. Seguín no entendía la situación. Prepararon sus armas y se acercaron al grito depresivo. Un hombre lidiaba físicamente contra 4 y aún así no era posible controlarlo. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo?, gritaba en español la voz desgarradora. ¡Los voy a matar a todos, hijos de perra! ¿Quién lo hizo? El atormentado hombre desenvainó su espada y amenazó a sus propios compañeros, quienes trataban de dialogar con él. «Cálmate, Pancho, vamos a hablarlo», intentaba razonar un compañero. ¿Hablarlo? Si no me dicen quién lo mató, le voy a rebanar el cuello a todos. A la distancia, Seguín traducía en voz baja para sus compañeros norteamericanos. Enseguida, se desarmó ante el desenlace de la discusión. «Baja la espada, Pancho. Ya terminó. Esta guerra absurda y sin sentido ya se acabó. No agregues más tragedias a las ya sucedidas», expresó conciliador el capitán Ernesto Paredes. «¿Y qué le voy a decir a mamá? Fue lo único que me encargó, que viniera por él, y ahí está muerto». El cabo Francisco Esparza, miembro del ejército mexicano, cayó de rodillas llorando frente al cuerpo de su hermano, Gregorio Esparza, quien combatía del lado tejano y fue ultimado con más de una quincena de disparos. La madre de ambos le había encargado a Francisco, el mayor, que rescatara a Gregorio y lo llevara a casa, pero aquella promesa no pudo cumplirse. A la distancia, Seguín tradujo lo acontecido. He was his brother. Luego de una pausa, se dijo a sí mismo: «Como lo dije, somos los mismos». Al cumplirse el 13º día del inicio de la masacre en el Álamo,
el ejército mexicano abandonó la misión para seguir en su encomienda de poner orden. Después de tal carnicería, uno supondría que la guerra había terminado y la insurrección había sido detenida, pero el destino tenía preparada mucha historia más. El ejército de Houston y Austin le siguió las huellas sigilosamente a la distancia correcta para no ser descubiertos. Cabalgaron por las enormes planicies del llano tejano hasta que los mexicanos decidieron acampar. Seguín y un grupo de hombres se acercaron lo suficiente como para discernir sobre la posible cantidad de soldados. Todos estaban relajados, preparados para descansar. Fue entonces cuando la corazonada del ataque activó la ansiedad del tejano. Cabalgaría de regreso para dar la señal de guerra. Durante su vuelta, se topó con una cuarentena de personas, mujeres, niños, ancianos y alrededor de 10 esclavos afroamericanos. Seguín los reconoció al instante. ¿Escaparon?, preguntó intrigado. Los esclavos sí, nosotros no, señor, contestó Elena Ramos. Explícame, por favor, ¿qué sucedió?, requirió Juan Nepomuceno. El general Perfecto de Cos discutió con Santa Anna para que nos dejaran ir, y al final lo convenció, y a los esclavos, los mismos soldados mexicanos los ayudaron a escapar. Seguín conocía y respetaba a Perfecto de Cos. Sabía que era un militar honorable, y aquí lo había demostrado. En cuanto a la situación de los esclavos, solo agachó su cabeza. Sabía de la naturaleza noble del mexicano. No podía evitar sentirse contrariado, pero al escuchar el nombre de Santa Anna, sus ojos se inyectaron en sangre y su pecho ardió en furia. Había recordado la razón de la batalla. Esa misma noche, el ejército mexicano dormía apacible en un enorme campamento que se extendía por casi 3 leguas de monte tejano, cerca del río San Jacinto. Santa Anna pecó de soberbia y ordenó que absolutamente todos los soldados descansaran, regresando a los centinelas de sus posiciones de vigilancia. Se sentía completamente ganador. Mientras el 100% de los militares descansaban a placer, el ejército de Houston se aproximaba formando un enorme cerco que rodeó por completo al campamento mexicano. Todos descansaban. Alguno que otro se encontraba despierto, comiendo, bebiendo y disfrutando de aquellos momentos de tranquilidad. No obstante, las trompetas de guerra americanas ensordecieron aquel monte relajado. El ataque fue certero y mortal. El ejército de Houston masacró a un ejército mexicano que dormía. Algunos apenas despertaban cuando ya tenían a los tejanos encima. En 40 minutos, los americanos habían matado a más de 600 mexicanos, quienes se encontraban desarmados y sin la oportunidad de defenderse. Santa Anna todavía dormía debajo de un enorme mezquite cuando fue sorprendido, apresado y obligado a firmar el cese de las hostilidades, así como el reconocimiento de la independencia de la ahora República de Texas. La fiesta se extendería a lo largo de todo el río Bravo y por los miles de kilómetros cuadrados del interminable páramo tejano. Al fin se habían quitado lo que, según ellos, era un yugo estrangulador, el gobierno de México. Texas era independiente, ni de México ni de Estados Unidos. El apoyo de los anglos no se hizo esperar y juntos, los anglos tejanos y los tejanos mexicanos hicieron mancuerna perfecta para el bienestar de sus ciudadanos. Aunque esto solo sería por un corto tiempo, los tejanos mexicanos no tenían ni la menor idea del negro futuro que les esperaba. Los anglos tejanos rápidamente abrieron sus puertas y recibieron a los famosos filibusteros norteamericanos, piratas, mercenarios y maleantes que venían huyendo de los Estados Unidos y veían en Texas la tierra prometida. Rápidamente, las disputas por tierras y malentendidos crearon una tensión social muy tóxica entre los tejanos mexicanos y los nuevos anglos. Se posesionaron de tierras a la fuerza, se robaron mujeres y las regresaban violadas y embarazadas, asaltaban a los Tex-Mex saliendo de los bancos. Seguín notó el comportamiento insoportable y habló seriamente con los líderes tejanos de ascendencia americana, aquellos compañeros que estuvieron a su lado durante las innumerables batallas. Para su amarga realidad, los anglos tejanos
tomaron lado por los recién llegados norteamericanos. Rápidamente establecieron leyes favoreciendo a los gringos y repudiando a los tejanos de origen mexicano. Los conflictos se acrecentaron hasta llegar a las armas. Los duelos en las cantinas y salones era el pan de cada día, y el creciente racismo entre tejanos mexicanos y americanos era ya insostenible. Juan Nepomuceno Seguín no podía creer que hasta sus mismos amigos, los generales Stephen Austin y Samuel Houston, le habían dado la espalda, y su decepción rayaría en depresión extrema cuando su mano derecha, Doroteo Peñasco, interceptara un mensaje dirigido al general Houston donde se establecía contacto con el gobierno estadounidense para la próxima anexión de Texas con ellos. Todo ese tiempo, ese fue el plan de Austin y Houston. A finales de 1841, el vocabulario de los ciudadanos tejanos cambió tomando tintes divisionales. Los anglos tejanos nunca más volvieron a llamar Tex-Mex o tejanos mexicanos a sus paisanos de diferente etnia. Los llamaron simplemente mexicanos. De la misma forma, los Tex-Mex jamás los volvieron a llamar anglo-tejanos. Ahora eran solo gringos. Esto fragmentó la ya desgastada relación y se crearon dos bandos, los mexicanos contra los americanos. Seguín entonces comprendió que toda aquella sangre, batalla y muerte vendría a provocar la creación de un nuevo enemigo, ahora de piel blanca. Con la ley y el poder económico de su lado, los gringos poco a poco asfixiaron a los mexicanos en su propia tierra, orillándolos a cruzar el río Bravo de vuelta al viejo México, o bien, en algunos casos extremos, convirtiéndolos en esclavos. Sin embargo, el mexicano jamás ha sido alguien que tema el conflicto y mucho menos a las injusticias. No tardarían en surgir rebeldes e insurrectos, entre ellos, el mismo Seguín. Con el correr de los años, la relación de México y Estados Unidos decaería aún más. Santa Anna tuvo que lidiar con dos guerras al mismo tiempo, contra los norteamericanos, quienes vieron su oportunidad de tomar Texas, para luego hacer lo mismo con la Alta California, Arizona, Nuevo México y el vasto territorio de la Mesilla, así como también el conflicto bélico con Francia, el entonces ejército más poderoso del mundo. Para sorpresa de muchos, Juan Nepomuceno Seguín se enlistaría con el ejército mexicano para combatir contra los franceses, un acto que aún hoy en día tiene muchas preguntas que contestar. ¿Por qué lo hizo si odiaba a Santa Anna? Algunas teorías sostienen que Seguín peleó por México a manera de disculpa por la situación en Texas. Ahora se había dado cuenta que los norteamericanos no eran lo que parecían. Otras teorías cuentan que fue forzado por Santa Anna, ya que Seguín, al ser descubierto en su plan de levantarse en armas contra los americanos en Texas, fue cazado como un animal hasta salir huyendo de Texas para Tamaulipas, México. Así entonces, la única opción para obtener el perdón presidencial era pelear por México. La verdad y sus razones nunca las sabremos. Lo único que se reconoce es que tanto para México como para Estados Unidos, en el papel, Juan Nepomuceno Seguín es y siempre será el eterno traidor, aquel que peleó contra su propia sangre para lograr una independencia híbrida que aprovecharían los americanos para apoderarse de esta gran tierra, y años después pelearía contra ellos por el maltrato hacia los mexicanos que se quedaron. Juan Nepomuceno Seguín terminó sus últimos años alejado de Texas. Era tal su rencor contra los norteamericanos que decidió marcharse, sobre todo después de escuchar los rumores sobre las brutales injusticias cometidas en Brownsville y Laredo contra los mexicanos. Se dice que incitó a toda la comunidad mexicana de Laredo a abandonar las labores de campo, de rancho y de vaqueros para ver cómo lo resolvían los gringos, quienes dejaban todo el trabajo a los mexicanos. Los lideró a abandonar Laredo, escarbando y sacando a sus familiares muertos de los panteones para cruzar el río y así fundar una nueva ciudad.
Nuevo Laredo, Tamaulipas. A finales de la década de los años 1860, Seguín fue visitado por el famosísimo Robin Hood mexicano, su tocayo de nombre, Juan Nepomuceno Cortina, quien trató de convencerlo para levantarse en armas contra los norteamericanos, pero para entonces, un deprimido y viejo Seguín declinaría la oferta, aunque prestó su nombre y apellido para la propaganda antiamericana que esparció Cortina. Se cuenta que Seguín también recibiría la carta de su sobrino, un renombrado militar mexicano, quien nervioso le pidió consejos de guerra para la segunda intervención francesa. Seguín solo contestó que jamás de los jamases dejara de pelear por su sangre y su país, y que no cometiera su error, que por odiar a Santa Anna, tuvo que pelear contra su propia sangre. Aquel sobrino era nada más y nada menos que Ignacio Zaragoza Seguín, quien sería pieza primordial en la victoria mexicana sobre el poderoso ejército francés. Juan Nepomuceno Seguín moriría en 1890 en un pequeño rancho en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Encerraba un atajo de cabras cuando cayó fulminado, débil, deprimido y solo. Así terminaría la vida de uno de los militares más emblemáticos en la historia de México y de Estados Unidos. Un hombre que, si bien como militar siempre acató órdenes, también tuvo el valor y la astucia para tomar sus propias decisiones, aunque éstas mancharían su legado para la posteridad.